Muy buenos días, terribles noticias, terrible olendo. Misterio chino. Acaban de dar aquí una mala noticia en la radio, pero estamos minados de buenas noticias. Estamos minados de buenas noticias en Venezuela, estamos minados de buena vibra y estamos minados de una excelente expectativa para lo que va a ser el próximo 27 de julio para este domingo, que se celebrarán las elecciones de alcaldes y de consejos municipales. Bájale un pelo de volumen ahí, profesional. Bienvenidas y bienvenidos a Sin Filtro, por acá, por el circuito BN Radio 104.9 FM. Recuerden que si estás en Caracas nos puedes escuchar en 104.9 FM. Si estás en Táchira y sur del lago, puedes escucharnos a través de 101.7 FM. En Anzoátegui 99.3 FM, Maturín 88.1, Trujillo, Portuguesa, Barinas, Apure 89.1 FM y en Nueva Esparta 106.5 FM, en Carabobo 92.7 FM. Y pueden, comunicarse con todos los programas de esta emisora a través del 0212-240-9433. Llame cuando esté otro programa al aire y reviéntele el teléfono. El equipo, el line-up de esta emisora, en la dirección general, el señor Lenín Dávila, saludos. Hay unos aplausos, deberíamos hacerlo como en el béisbol, como más interesante. Hacerlo con el béisbol. En Lenín Dávila, en la dirección general, aplausos por favor. Dirección de programación, Carlos Chávez. Producción del espacio, el hermano Balarama Herrera. Y el operador de guardia acá, el señor Lenier. Creo que está Lenier por allí, o Marcos Daniel. Está el hermano Lenier y el DJ Hemorroides in the house. ¿Cómo es el nombre tuyo, hermano? Yomar. El hermano Yomar, vale. El hermano, le voy a colocar un Yomiker. Le voy a colocar un apodo a Yomiker. Es el equipo que nos acompaña en esta hermosa emisora en la mañana de hoy. Siguen desplegando noticias de los compañeros que llegaron, que fueron rescatados de las garras de Nayib Bukele, de las garras del señor Donald Trump. Siguen llegando noticias, siguen llegando enfoques. El día de ayer la señora María Corina Machado también hizo un escándalo. Ay, me llamaron, y la prensa estaba vuelta loca. Ay, la llamaron la dama de hierro, le dijo el encargado de negocio. La llamaron la dama de hierro. Es la dama de hierro que no aguanta un palo de agua porque se oxida, ¿no? Por eso es que después de eso hicieron el acero inoxidable y la es mucho más fuerte. ¿Y saben quién tiene nervios de acero? El presidente Nicolás Maduro. Pero lo cierto es que el compañero Jorge Rodríguez se sumó el día de ayer a la denuncia que realiza Venezuela contra el señor Nayib Bukele, contra el presidente de El Salvador, y anunció lo siguiente. Jorge Rodríguez, jefe de Comando Unificado de la Revolución, recordó que la noche del pasado 15 de marzo el gobierno de Estados Unidos secuestró a los jóvenes venezolanos para llevárselos a un campo de concentración. Así lo denunció Jorge Rodríguez. Este secuestro de los jóvenes al Centro de Confinamiento del Terrorismo del CECOT, y indicó que no se va a descartar, no se va a descansar hasta rescatar los niños que faltan de las garras de Donald Trump. Dice por acá, el pasado viernes 18 de julio llegaron a su tierra venezolana. Recordó, la gente está muy contenta por esto, de verdad que ayer vimos un montonal de videos de jóvenes, de muchachos que llegaron a sus barrios, que llegaron a sus comunidades, porque los primeros que llegaron, o este grupo que llegó, de 252 venezolanos, fue a reunirse con el presidente, les hicieron los chequeos médicos, les hicieron unas primeras evaluaciones psicológicas, seguramente pasaron por fiscalía, como pudimos ver en algunos videos, para hacer los interrogatorios correspondientes para poder sistematizar la denuncia que seguramente formalizará el Estado venezolano, y el regreso a sus hogares, es decir, a dormir en su cama. O sea, cuando uno pasa mucho tiempo de viaje y dice, necesito dormir en mi cama, necesito ir al baño de mi casa. Eso, cuando uno viaja muchos días, yo ahorita estuve casi un mes fuera de Caracas,
Y dije, no, ya necesito ir al baño en mi casa, ¿sabes? Necesito dormir en mi casa, comer el arroz de mi cocina, pues. Y ese tipo de experiencia los muchachos no lo habían vivido, pues. Vimos momentos muy emotivos del reencuentro con sus familiares, ese primer contacto, esa primera vista. Había una muchacha allí, no recuerdo el nombre de ella, la entrevisté en una de las movilizaciones, que le brincó encima al hermano y lo besaba y le agarraba la cara y lo tocaba porque no creía que eso fuese realidad, ¿no? Que su hermano estaba allí con vida y en una sola pieza y completo y golpeado, evidentemente, emocionalmente, psicológicamente. Ese daño no se verá ahorita, se va a ver seguramente más adelante. Pero se vio eso. El día de ayer llegaron a sus hogares. Y es bonito. Y es bonito ver cómo salió todo el barrio. Eso fue una imagen que se repitió en decenas de sitios de todo el país. Salió todo el barrio a recibirlos como héroes. Salió toda la comunidad a recibirlos con aplausos, a recibirlos con caravanas de motos. Y es chévere, es chévere. Porque así somos la gente de barrio, así somos la gente que fuimos criados en comunidad, que nos fuimos criados en un edificio en el este de la ciudad capital, o en estas urbanizaciones de la élite, donde al vecino no le interesa qué pasa con el del piso de abajo, ¿no? Y mientras más cerca del penthouse estés, entonces más alto es tu estatus social y más por encima ves el del piso de abajo. No ayudas a nadie, no cargas una bolsa, etcétera, más allá de todas las cosas que uno caracteriza de estos sectores de la que se denominaron o se denominan como de la alta sociedad, ¿no? La gente del este. Yo los he denominado los raguayanos. Pero los que hemos crecido en barrio, los que hemos crecido en comunidad, sabemos lo que es el regaño de un vecino porque uno está haciendo algo mal. Y sabemos que el vecino lo regaña a uno cuando está pequeño, pero no a mala gana, ¿no? Hay regaños sanos y hay regaños abusadores. Pero sabemos que el vecino le llama la atención a uno porque uno es amigo de su hijo y porque es algo muy parecido a las comunidades indígenas, debo decirlo, en el que los hijos son hijos de toda la comunidad en el sentido de los valores. Los hijos de la casa de enfrente en el barrio en el que yo crecí eran casi que los hijos de mi papá y de mi mamá. Y mi vecina, me atrevo a decir el nombre de ella, Zaira, por ejemplo, tenía un rango de segunda mamá o de una persona que está viva todavía y me quiere muchísimo. Y su hijo dicen que es mi hermano morocho. Y yo estoy seguro que este ejemplo que yo estoy dando se repite en todas las comunidades. Y eso va desde regañar al muchacho porque está rayando el carro, o porque está rayando una pared, o porque le pegó un pelotazo a una cosa, hasta, por ejemplo, el momento en el que ves un chamo agarrando un cigarrillo y le llamas la atención porque ¿qué haces tú fumando si eres un menor de edad? ¿Qué haces tú haciendo esto si eres un menor de edad? Y lo regañas como si fuese un tío. Ese es el sentido de crecer en un barrio, de vivir en un barrio, que cuando te tomas la molestia de aconsejar, cuando te tomas la molestia de llamar la atención, te tomas la molestia de transmitir valor, de crear valor, de forjar a una persona que ni siquiera es familia tuya, gastas ese esfuerzo, gastas esa energía, lo haces con cariño. Es el mismo sentido en el que todas estas personas salieron a recibir a sus muchachos. En las comunidades donde cada uno de estos jóvenes vivía, los recibieron sus tíos, los recibieron sus tías, los recibieron sus familias extendidas, los recibieron personas que seguramente cuando la mamá o el papá salía y llegaban del liceo y se les había perdido la llave de la casa, les decían, no importa muchachos, ven para acá para que comas aquí en la casa del vecino. Los recibieron en la casa que seguramente cuando estaban pequeños y se enfermaban, salía el vecino con el carro a llevarlo al médico. Eso es una gran familia. Y en el taller, para irnos a corte en unos 2 minutos, ayer me llamaron la atención de manera correctiva, me dijeron, trata de que los segmentos duren 7 minutos, estamos haciendo un esfuerzo grandioso. Pero en ese encuentro que tuve con la juventud del partido, con Pedro Carvajalino y Roy, en torno al tema de
de la comunicación con la juventud del partido, con la juventud de Caracas, hablaba del tema de la gran familia que se ha convertido Venezuela. Nosotros estamos viviendo en un país donde muchos jóvenes malagradecidos, debo decirlo, muchos de ellos malagradecidos, se fueron, muchos de ellos que vendían cupos, muchos de ellos, no digo todos, muchos de ellos vendían cupos de Cadivi, andaban metidos en vueltas raras, se fueron del país y dejaron a sus padres botados acá. Y no les mandan ni siquiera una galletica. Y quien se ha encargado de cuidar a esos señores, a esas señoras, ha sido la comunidad, ha sido la estructura del club que le lleva la bolsa de comida a la casa, ha sido la estructura de las bases de misiones que está pendiente de todos los programas sociales de protección, ha sido la estructura de los cuadrantes de paz que está pendiente de que no se le meta nadie para la casa a los viejitos que viven solos. Y todo eso en su conjunto ha sido creado, financiado, fortalecido por el presidente Nicolás Maduro y por el equipo del Poder Ejecutivo, por los alcaldes, etcétera, etcétera. Es decir, nosotros nos estamos encargando de cuidarnos a nosotros mismos. Por eso es que va a ser complejo, y esto lo digo a propósito de la gente que cree que es sencillo, va a ser sencillo eliminar al chavismo de la política nacional y de la historia de Venezuela. Va a ser complejo que nos saquemos del corazón esta forma de interrelacionarnos. Porque encontramos cómo hacer política con lo que mejor sabemos hacer, que es ser felices en comunidad. Entonces vamos a hacer un pequeño corte, yo creo que un corte musical de identificación, va a decidirlo acá el hermano John Michael. Pónganle nombre más sencillo a los hijos, por favor. el hermano John Michael. Ya venimos con mucho más de Sin Filtro por acá por el circuito BN Radio 104.9 con la mejor música que pone el hermano John Michael. Seguimos por acá por el circuito BN Radio 104.9 FM con nuestro programa Sin Filtro, hablando las cosas como son, cantando las clarines, diciendo ¿qué suena de retorno? Bájale a este, por favor. Diciendo las verdades como tienen que decirse y compartiendo algunos análisis de las noticias que se han generado. El día de ayer, el compañero fiscal general inició un proceso de acusación contra el señor Nayib Bukele. Se habló de una investigación que se va a realizar para demandar, para denunciar a esta figura en instancias internacionales y a donde corresponda por violación sistemática de los derechos humanos, por violación a los derechos humanos, por incluso delito de agresión sexual contra los venezolanos que estaban detenidos en El Salvador, que estaban secuestrados en el SECOT. Y mediante la publicación en red social de Instagram, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, a quien le mandamos un saludo desde acá, Tarek William Saab respondió a las declaraciones de El Salvador, Nayib Bukele, que dijo, que rechazaba la investigación del Ministerio Público por abusos perpetrados contra los migrantes venezolanos. El señor Nayib Bukele en su momento respondió y dijo, mira, ahí no pasó nada, todo es mentira. Y el fiscal general de la República hizo lo siguiente, retó al señor Nayib Bukele a mostrar pruebas que desmientan que los venezolanos no fueron víctimas de vejaciones y tratos crueles en el SECOT. Es decir, que muestra las pruebas donde ellos vivían en un castillo de plata, en el que no se les daba comida descompuesta, en el que no se les negó el acceso a las llamadas, a un abogado, el acceso a la defensa, el acceso a su país natal, a través de comunicaciones, que creo que son los derechos consulares, que se denomina eso. Me corrigen los internacionalistas si hay alguno presente en las redes sociales. Se les negaron sus derechos consulares, se les negaron todas sus formas de defensa jurídica, pero también hay denuncias graves de maltratos, de golpizas, de aislamiento, de celdas de tigrito, como le decían en los años 60 y 70 durante la Operación Cóndor, que son estas celdas de espacios reducidos. Hay denuncias de tortura blanca, por ejemplo, de someter a una persona a un escenario de luz permanente,
sin derecho al descanso, privación de luz de sol, un montón de cosas y la peor de ellas, que lo denunciamos ayer, la agresión sexual contra jóvenes, ¿no? Entonces dice el señor fiscal: yo reto al señor Bukele a que presente evidencia que desmienta los testimonios de nuestros compatriotas en los que han narrado depravados vejámenes a los que fueron sometidos durante los meses que duró su ilegal encierro. Por otra parte, dijo: usted, señor Bukele, es el artífice de ese campo de concentración, exterminio y torturas, que es el SECOT en El Salvador, que emula los centros de tortura de las peores dictaduras y los custodios, sus esbirros en esta empresa de violentar la dignidad no solo de los venezolanos deportados, sino también de unos 85.000 salvadoreños detenidos sin orden judicial, despojados de sus derechos elementales. Es una denuncia fuerte, bastante fuerte, ¿no? La respuesta a lo que dijo Nayib Bukele: el régimen de Maduro estaba satisfecho con el acuerdo de intercambio y por eso lo aceptaron. Claro que estamos satisfechos, no queremos que sigas abusando de los venezolanos, de los jóvenes. ¿Cómo no vamos a estar satisfechos con haberlos rescatado? Pero después de eso hay que hacer un chequeo y se consiguen todo este montón de cosas. O sea, nos dieron una olla tapada y cuando uno destapa lo que consigue es la gusanera. Lo que consigue es todo el daño que ustedes generaron, señor Nayib Bukele, señor presidente Nayib Bukele. El carnicero de Centroamérica, deberían decirle. Ahora gritan y se indignan, pero no porque estén en desacuerdo, sino porque acaban de darse cuenta de que se quedaron sin rehenes en el país más poderoso del mundo. O sea, estos tipos creen que Venezuela, como nosotros liberamos en este canje a, creo que fueron 8 ciudadanos norteamericanos que estuvieron involucrados en investigaciones por planificación de actos terroristas, acciones de sabotaje, espionaje, entre otras cosas, ¿no? Intentos de golpe de Estado, intentos de magnicidio. Son las razones por las cuales nosotros hemos detenido ciudadanos de otras naciones o personas, pues. Esos han sido los resultados que han arrojado las investigaciones. Lo cierto es que hubo uno de los gringos que fue liberado, que fue, digamos que fue canjeado. Fíjense esto, ustedes dicen: no, que los muchachos eran del Tren de Aragua, que son unos malandros, que eran puro bebé de pecho y mira cómo los recibe Maduro, qué vergüenza, son unos malandrillos. Fíjense esto: un triple asesinato en España, prófugo y exmarine. Este es el prontuario de uno de los estadounidenses liberados en canje entre Venezuela y Estados Unidos. Cuando se da el canje, las autoridades españolas vieron la transmisión, e identificaron en los videos a una persona llamada Daoud Anid Ortiz, que nada más y nada menos un venezolano con nacionalidad estadounidense que prestó servicio en Irak como marín y es señalado de un triple homicidio cometido en España. Y esto no lo dice Nicolás Maduro, esto no lo dice Zurda Conducta, esto no lo dice Venezuela News, esto no lo dice el Mazo Dando. Crearon un caso, forjaron unas pruebas allí con... Esto no lo dice la Fiscalía General de Venezuela. Esto lo dicen los medios de comunicación españoles, lo dicen las autoridades de España y lo dicen los familiares de las víctimas. Ortiz aterrizó el viernes en Texas como parte del canje que devolvió a Venezuela 252 secuestrados en El Salvador. Yo estoy leyendo una nota de MSN, ¿no? de la página de Microsoft, de la página de noticias de Microsoft. Se dice acá: Ortiz aterrizó el viernes en Texas como parte del canje que devolvió a 252 venezolanos. Según el diario El País de España, se confirmó que se trata de un asesino que cometió un crimen en 2016, huyó a Alemania y luego a Venezuela, donde fue apresado por ese delito. Es decir, nosotros metimos aquí preso a Ortiz por solicitud del gobierno español en su momento. Estarían las imágenes de las personas asesinadas acá en la página web. No están los nombres de las víctimas en la nota, debo decirlo.
Aquí está, sí está. Según reseña El País, el triple asesinato ejecutado por Ortiz ocurrió el 22 de junio del 2016 en un despacho de abogados de Usera, un distrito humilde en el sur de la capital española, el sur de Madrid. Ortiz estaba buscando a Víctor Salas, un abogado que tenía una relación con su exmujer y al que había prometido acabar con su vida. Había amenazado al abogado y le había, por una relación, por tóxico. Pues. Ese día, sin embargo, asesinó con armas blancas a 2 trabajadoras del despacho del abogado, Maritza Osorio y Elisa Consuegra, y a un cliente al que confundió con Salas, al ecuatoriano Pepe Castillo. Posteriormente, el homicida quemó todo el inmueble con la intención de borrar las huellas. El asesino escapó a Alemania, luego regresó a Venezuela, donde fue detenido en el año 2018 y acto seguido esta persona fue involucrada, fue metida por su doble nacionalidad en este proceso de canje, en este proceso de intercambio, ¿no? De 252 ciudadanos. Este es solo uno de 8, es uno de 8. 252 ciudadanos venezolanos por 8 ciudadanos estadounidenses. Ay, ya no tienen a ellos allá. Yo estoy agradecido con que este tipo, que es un asesino en serie, no esté en Venezuela. Un peligro. Y ustedes que dicen, no, Venezuela exporta el Tren de Aragua, Venezuela exporta un modelo criminal. Estados Unidos exporta exmarines que vienen con trastornos de estrés postraumático. Y son los que de repente agarran y salen a la calle en una movilización, en algo donde alguien piense distinto, en alguna fiesta patronal y empiezan a disparar contra la movilización. O son los que agarran de repente y tienen hijos, no les dan la suficiente orientación, sino que les meten en la cabeza toda esa teoría armamentista que tienen los gringos, que yo nunca he entendido para qué les sirve si no es para arrebatar la vida de las personas. Y resulta que los hijos de estas personas terminan involucradas con todo el pensamiento supremacista, con todo el tema del manejo de armas. Terminan estas personas involucradas, los chamos de estas personas involucrados en lo que llaman Estados Unidos los shooters, es decir, los tiradores que van a los colegios y acribillan a balas a los niños que están viendo clases. Termina convirtiéndose ir a clase en el peor miedo de toda una sociedad. Son las 11:19 de la mañana, vamos a hacer otro corte, ya venimos con mucho más de Sin Filtro por acá por el circuito BN Radio 104.9 FM, La Verdad de Venezuela. Seguimos con mucho más de Sin Filtro por acá, por el circuito BN Radio 104.9 FM, La Verdad de Venezuela. Fíjense, hay un tema fundamental a la hora de... que está chévere así, leer un par de noticias, hacer el análisis, vamos a corte, está interesante este ejercicio. La gente me dice, no digas eso al aire, haz esa reflexión después. No, y qué sé yo, si me estoy escuchando un estudiante de comunicación social, que agarre el dato, pues. Ahí me escucha mucha gente del partido que hace comunicaciones, que agarren el dato. Está excelente, par de noticias, contraste y dale para adelante. El día de ayer y el día de anteayer intentaron hacer eco, ¿no?, de la reunión, como estaba el tema del canje, y estaban tratando de minimizar la acción diplomática de Venezuela con el gobierno de los Estados Unidos para liberar a los venezolanos, para rescatar a los venezolanos. Entonces salieron un montón de medios, ¿verdad?, a tratar de decir, porque están cansados de intentar. Maduro está solo, Maduro no tiene fuerza, Maduro ya no tiene contactos, ya no tiene enlaces, cada vez se queda más solo. Bueno, o sea, yo creo que tenemos ahorita más amigos que cuando Guaidó, muchos más amigos que cuando Guaidó. Y eran miles de países supuestamente los que nos rechazaban, ¿no? Según la señora Lilian Tintori dijo, miles de países están en contra de Venezuela. Y en el planeta no hay, en el mundo no hay miles de países. Pero lo cierto es que para tratar de fortalecer estas tesis que terminan siendo solamente postulados comunicacionales, terminan siendo solamente potes de humo para que la gente sienta que hay fortaleza alrededor de una política internacional que ha aplicado la oposición para aislar al gobierno de Venezuela,
que llegó en este desespero, ¿no?, para decir que Nicolás no había negociado con los gringos, sino con Bukele la salida del rescate de estas personas, que el señor John McNamara, un diplomático que es jefe de la oficina externa para Venezuela, es encargado de negocios, digamos, ¿no?, es como ese cargo, ¿no?, la encargaduría de negocios de la Embajada de Estados Unidos para Venezuela. Yo digo para porque no está en Venezuela. En este momento la Embajada de Estados Unidos no está en Venezuela, no opera. Está el edificio allí, a veces María Corina va y se queda, etcétera, pero no funciona, no opera. Usted va a la Embajada de Estados Unidos, afortunadamente no está. Por eso es que no ha habido golpe de Estado exitoso en Venezuela, porque los corrimos. Hay dos sitios, hay un solo sitio en el planeta donde no ocurren golpes de Estado, y es en Estados Unidos. ¿Por qué motivo? Porque no hay Embajada de Estados Unidos en Estados Unidos. Históricamente ha sido desde la Embajada de Estados Unidos en cualquier país del mundo, desde donde se planifican y se gestan los golpes de Estado. Entonces, el señor McNamara tuvo una gran reunión, una reunión de alto nivel, que fue una videollamada por TikTok, me imagino, una llamada por Zoom, con la señora María Corina Machado. Y salieron ahí, no, qué gran noticia, María Corina, una reunión con McNamara, por favor. Y salieron después los periodistas, que un diplomático de la magnitud del señor McNamara, y se pronuncia Mac y sigue Namara, o sea, que le haya atendido a María Corina y le diga, la dama de hierro, es un honor, por favor. Miren, no nos interesa si traen al general Eisenhower, si traen al general Patton, si reviven a George Washington y lo fusionan en esa técnica de Vegeta con Goku, con el señor Lincoln, y además lo fusionan con el señor Benjamin Franklin, que para mí es el más importante porque es de los billetes de $100. 100 son más que uno, entonces el señor Washington es un bate quebrado. Según el concepto de, nosotros le colocamos al prócer más importante de nosotros el mayor billete en su denominación. Ellos dejaron a Washington votado y al señor Lincoln votado. Esa es su cosa. Pero bueno, le picaron la torta acá porque el tipo, no, que la dama de hierro. Fíjense. María Corina Machado, la dama de hierro de Venezuela. El diario Vanity Fair. Julio de 2024. Dice por acá. Marco Rubio define a María Corina Machado como la dama de hierro venezolana. Abril de 2025. New York Times. La dama de hierro venezolana le pide a Trump que salve la democracia de su país. Noviembre de 2024. Estos tipos tienen 2 años desde que empezaron las primarias de la oposición, que fueron un fracaso, que yo reitero, tengo una sola queja en todo este proceso. Yo respeto los resultados, pero si Corina Yori hubiese sido la candidata, de haber sido la candidata, el nivel de bullying habría sido increíble. Increíble. Nos perdimos esa oportunidad, así como nos perdimos la oportunidad de tener al Papa Chongo en el Vaticano. Pero han intentado no solamente inflarle a esta señora el nombre con los números, han intentado no solamente inflarle el ego a esta señora con mentiras, sino que ahora intentan posicionar a una persona dura, a una persona rígida que da resultados. Vamos a escuchar qué dice el señor McNamara sobre el presidente Nicolás Maduro y vamos a analizar sus palabras. Si tienes el video, por favor, vamos a darle play. Señor Lenier, si estás activo en la cabina, tienes el video, ruédalo, por favor. No, ese no es, hermano, es el del funcionario estadounidense. Es el otro video. Ya vamos a ver qué dice el señor McNamara, porque es importante que escuchemos esto, es importante que entienda. ¿Lo tienes? Bueno, cosa de producción, no se lo vaya. Con esta vaina. Vamos a pasarlo. Vamos a ir a un corte aprovechando que está la hora y venimos con más del programa. En denuncia a los atropellos cometidos en esta radio por el señor Lenín Dávila por negarnos el derecho a poner rock. Y además negarnos, no, y además en denuncia, y lo otro, haciendo ruido por la próxima victoria del PSV
y del candidato, la candidata de la revolución en Chacao, en el municipio de Chacao. Si ganamos, el operador de acá de cabina y el compañero de sonido, vamos a hacer un salto de piscina en tanga en la Plaza Altamira para celebrar la victoria en Chacao y para denunciar además una acción militante los atropellos del señor Lenín Dávila. Un aplauso, por favor, que la gente está de acuerdo completamente con eso. Fíjense, conversábamos del caso de la señora María Corina Machado, que tiene un rato intentando meterle por la cabeza a la gente que ella es la dama de hierro, una tipa firme, es la Margaret Thatcher de Venezuela, ella va a llegar a acabar con el régimen porque en una oportunidad su mamá chiquita le dijo, jugando a la casita, que ella iba a ser presidenta de la República. Y pusieron al señor McNamara, que es el encargado de negocios de Estados Unidos, el jefe de una oficina externa para Venezuela, una especie de diplomático, un enviado especial, a decir si la señora es la dama de hierro. Tienen años diciendo eso, lo acabamos de comprobar con noticias, pero vamos a ver qué es lo que dice McNamara. Por favor, Lenier, coloca allí, dile a Ian que deje de interrumpir el espacio. Usted dijo que María Corina Machado es una mujer de hierro. Eso es por lo menos lo que ha salido en los medios. Le pregunto, ¿de qué material cree usted que está hecho Nicolás Maduro? ¿Qué fue la última parte? Disculpe, sobre Maduro. Si María Corina es una mujer de hierro, ¿de qué material está hecho Nicolás Maduro? Ese no es para mí, es decir, esa es una cuestión para el digno pueblo venezolano. Vamos a escucharlo de nuevo en lo que lo tengas allí desde el principio, porque es importante allí. Tíralo, lánzalo. Usted dijo que María Corina Machado es una mujer de hierro. Eso es por lo menos lo que ha salido en los medios. Le pregunto, ¿de qué material cree usted que está hecho Nicolás Maduro? ¿Qué fue la última parte? Disculpe, sobre Maduro. Si María Corina es una mujer de hierro, ¿de qué material está hecho Nicolás Maduro? Ese no es para mí, es decir, esa es una cuestión para el digno pueblo venezolano. Pues, entonces no voy a meterme en ese cuento. Pero gracias por la pregunta, muy buena. Ajá. Le quiero preguntar... Menudo chancletazo que le metieron a Vladimir Villegas. Saludos, Vladimir, colega. Menudo chancletazo que le acaba de dar el enviado, el jefe de la oficina externa de Estados Unidos. Si María Corina es la dama de hierro, ¿de qué está hecho Nicolás Maduro? No me corresponde. O sea, le tiene miedo, le tiene pánico el señor McNamara a vulnerar el nivel de diplomacia que existe en este momento y el nivel de diplomacia que se está jugando en este momento entre Venezuela y el gobierno de Estados Unidos. Presidente Nicolás Maduro, apenas llegaron los venezolanos, dijo: no tengo ningún problema en agradecer a la gestión del presidente de Estados Unidos, a Donald Trump, y al señor Marco Rubio por habernos devuelto a nuestra gente. Ya después el peo lo revisamos, ya después los casos los revisamos, iremos avanzando, pero en esta oportunidad están los muchachos en casa. Entonces tienen ese tema de querer minimizar la capacidad de diálogo, de entendimiento, la capacidad diplomática que tiene Venezuela y que tiene el presidente Nicolás Maduro, que fue el canciller del líder más bárbaro que ha tenido la historia de este planeta, que es el comandante Hugo Chávez, que acompañó al comandante Hugo Chávez en el desarrollo de la política exterior de Venezuela por años. Entonces que venga el señor McNamara, al que dicen, no, el señor McNamara es una eminencia, le dijo dama de hierro a María Corina, y ese mismo señor McNamara le dio miedo hablar, dar una caracterización del presidente Nicolás Maduro. Si María Corina es la dama de hierro, Nicolás es demasiado bárbaro. Nicolás es demasiado bárbaro. Tienen que medírsele. En tal sentido, el estatus de lo que ha ocurrido, siguen habiendo jóvenes que estamos esperando se concrete la demanda de parte del Estado venezolano, se ha avanzado en esa investigación, siguen habiendo niños secuestrados en Estados Unidos y el presidente Nicolás Maduro ha dicho que vamos a pelear de la misma forma en la que hemos peleado, con diplomacia, con movilización popular,
con las gestiones ante los organismos internacionales, con la comunicación, con la disposición además de los programas sociales de Venezuela como son el Plan Vuelta a la Patria, que para ello ha sido indispensable la restauración de los espacios consulares de Venezuela, de los espacios diplomáticos de Venezuela para poder traernos a nuestros migrantes. Entonces, yo estoy 100% seguro que esta historia de maltrato, pero por disposición nuestra, va a llegar a feliz término. No hay ningún otro estado, no solamente es Venezuela, principalmente se han enfocado mucho en el tema de los venezolanos porque tiene un impacto brutal en el voto de Florida, que es un estado determinante para todas las elecciones de Estados Unidos, que es donde hay una gran cantidad de población latina y está muy influenciada por la comunidad mayamera, cubana mayamera y por la comunidad de venezolanos. El domingo hay elecciones. Este es el último programa que vamos a hacer de esta semana. El domingo hay elecciones, se van a escoger los alcaldes, se van a escoger los concejales, se van a escoger quienes van a definir la política o la gestión del Poder Ejecutivo en lo más inmediato, en lo que al territorio se refiere, es decir, es el Poder Ejecutivo, el poder que más cerca va a estar de las poblaciones, los concejales que son los que se encargan de emitir las ordenanzas que caracterizan los impuestos de las alcaldías, de la municipalidad, etcétera, y los alcaldes que son los que se encargan de ejecutar los presupuestos territoriales. Y en esta oportunidad hay un balance bien importante, y es que, bueno, no solamente ha sido el señor Enrique Capriles que le ha dado una cachetada al discurso de la señora María Corina Machado, al discurso del señor Edmundo González Urrutia, Leopoldo López, de Carlos Ocarig y de todos aquellos que están diciendo que en Venezuela no va a haber elecciones. Y sí va a haber, así como las hubo el 28 de julio, así como las hubo el pasado mes de mayo, y así como las va a haber el 27 de julio nuevamente, y el 28 lo que viene es el chavismo Party Night. Ya les voy a explicar por qué. Pero ha surgido, vamos con el otro video por favor, que fue el que colocamos hace minutos. Ha surgido una oposición desde el año 2020 que ha hecho vida en la Asamblea, que ha generado una fuerza, que ha ido creciendo poco a poco, que se convierte en una alternativa y que hoy se ha convertido en una amenaza, digamos, para esa oposición que lo que quiere es promover el odio y promover la desesperanza en Venezuela. Tenemos el otro video listo, tíralo por favor. Ambulante por el mundo, esa narrativa que han desarrollado algunos factores de cierta oposición venezolana es en buena parte muy responsable de la terrible situación que están viviendo nuestros connacionales, por ejemplo, en los Estados Unidos. Este diputado, vocero de Avanzada Progresista, del Partido Avanzada Progresista de Oposición, acaba de señalar que todos estos sujetos, Leopoldo López, David Molanqui, Miguel Pizarro, Carlos Caparoni, Juan Guaidó, María Corina Machado, Antonio Ledesma, Julio Borges, Lilian Tintori, etcétera, 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 toda esta gentecita son los culpables de lo que sufrieron nuestros muchachos en El Salvador y sufren hoy los venezolanos que son perseguidos en Estados Unidos. Pero no solamente eso, en otras declaraciones también han denunciado que el majarete que existe a lo interno de la oposición es culpa de ellos mismos. Hoy la señora Machado y esta ala radical intenta, sobre todo la prensa de Miami, intenta decir, no, que las puertas giratorias, liberaron unos presos y metieron otros. Bueno, aquí lo bueno es que cada persona que va detenida se le da el derecho al acceso a un abogado, ¿no? Y se le da el acceso a que llamen a sus familiares, y se le da el acceso a que se comuniquen, a que los visiten.
Y reitero el caso de Leopoldo López. Este es el único país en el que una persona va presa por ser político, según decían, y sale papeado y con un muchacho más. Y es el único caso en el que un señor como Roland Carreño entra gordo a la cárcel y sale más gordo. Y le dejan pasar hasta las cremas para la piel, para el cutis. Recuerden que él era host de televisión, de Globovisión, ¿no? Era el paralelo al gordo de la bomba, pero para un programa de política. Lo cierto es que mientras esa gente se está batiendo, y ahorita vamos a darle corrido hasta el final, mientras esa gente se está batiendo en este rifirrafen interminable, mientras esa gente se está cayendo a piña de manera interna, y uno, bueno, evidentemente, cuando la oposición pelea, dice Diosdado Cabello, uno mete casquillo. La oposición peleando, uno metiendo casquillo. Mientras eso pasa, el chavismo va hacia una nueva forma de asumir los modelos de gestión, en lo que el presidente ha denominado menos oficina y más calles, menos oficina y más comunidades, menos oficina y más territorio. ¿Para qué? Para posicionar, para profundizar en la construcción de un Estado comunal, un Estado que escuche a las comunidades, que escuche las propuestas de las comunidades y que sea desde allí donde se gesten las soluciones, donde se decida hacia dónde va el presupuesto nacional, donde se decida qué se va a hacer con el dinero y que sean ellos mismos quienes auditen lo que se está ejecutando. Jorge Rodríguez desde Maracay el día de ayer dio la siguiente declaración: vamos a una forma diferente de asumir las gestiones. En el contexto de la primera consulta popular juvenil de 2025, se anunció que por primera vez en Venezuela la juventud podrá recibir directamente mediante el voto secreto los proyectos a ejecutar en los 15.000 centros distribuidos en todo el país. Rodríguez señaló que serán los ciudadanos quienes elijan las obras de los 191 circuitos comunales en el estado de Aragua, sin mediación de empresas privadas ni funcionarios externos. Se impulsa el voto como herramienta de transformación popular. Es decir, van a recibir el dinero, el beneficio, y lo va a ejecutar la misma comunidad, donde hay personas expertas en muchas ocasiones. Van a definir hacia dónde van, ellos mismos van a poder licitar sus procesos de contratación y definen cómo ejecutar este presupuesto para que les rinda y que se ajuste a lo que necesitan. No es que no, bueno, en fin, no te voy a llevar y viene una empresa que me va a hacer un puente o que me va a hacer una calle, me va a faltar una cuadra, y si la cosa vale 1.000, entonces le van a colocar 5.000, 7.000, y todo el mundo come y todo el mundo callado. Eso no funciona así, eso es corrupción. Eso es corrupción. En este caso lo ejecutan las comunidades y las comunidades mismas lo auditan en asamblea. Se está construyendo un nuevo modelo de gestión mientras la oposición se revienta a piña. El chavismo se está organizando en su espacio medular. Se está organizando en su sistematización de su filosofía. Nos estamos concentrando en profundizar lo que el comandante Chávez dejó en el golpe de timón, que fue ese discurso denominado como una o nada. Nos estamos concentrando en ese nuevo modelo para tomar decisiones. Y yo reitero, o sea, una de las cosas más locas e increíbles que me pudo haber pasado en este contexto ha sido vivir la experiencia de Mérida y ver cuán organizada está Mérida en función del sistema de prevención de riesgo, y eso no sería de otra manera, sino gracias al sistema de organización comunal y a los consejos comunales y a los circuitos comunales y al tejido social de la revolución. Porque da resultados reales, porque tienes la data eterna de todo. Y otra cosa, dato interesante, me decía el compañero David Gratero, el diputado, en el encuentro con la juventud que realizamos esta semana, y es que el señor Elon Musk está lanzando un cohete en estos días, y habló del presupuesto de este cohete, ¿no? Y el presupuesto, me decía el compañero David, que es la misma cantidad de dinero, que eso lo va a hablar el presidente en su momento también, ¿no?
la misma cantidad de dinero que le van a entregar a la juventud para que construya sus sueños, para que construya sus proyectos. Si quieren hacer una empresa comunal, si quieren hacer un estudio de grabación, si quieren, y yo creo que ya esa época en la que tú decías proyecto para los jóvenes, bueno, una broma pinta camisa, ya eso se acabó. Ahorita los jóvenes creen en procesos y en espacios mucho más profundos, muchos más profundos que el tema de, bueno, no, 500 latas de graffiti para hacer unos murales, o sea, ya ahorita el tema productivo es prioridad para los chamos. ¿Cómo pensarán los jóvenes de Venezuela en el 2050? Si ahorita tienen el nivel de conciencia y el grado de conciencia que tienen. Y ese trabajo ideológico, que lo hablábamos ayer, ese trabajo ideológico, que no es un lavado de cerebro, es explicar, es pedagogía, es la clase. Fue el comandante Chávez todos los domingos hablando como si fuese un evangelizador, ¿no? Llevando la buena nueva, el concepto de evangelio de la buena nueva, dando la cátedra, dando la clase. Y ese concepto de enseñar, ese proceso de enseñar, dejó o permitió que unos jóvenes que se fueron odiando al chavismo, cuando se vieron en peligro, encontraron que el chavismo, ese que le decían que era un monstruo que botaba fuego por la boca, que eran unos mal cualquier cosa, ese mismo que le decían que era violador de derechos humanos, ese mismo al que le decían que era una dictadura, que era un perseguidor, que no daba derecho a la libertad de expresión, cuando esos jóvenes se vieron en peligro, se dieron cuenta que de inmediato que todo eso era mentira y que el único elemento en el país que estaba preocupado como gran familia de su situación era la revolución bolivariana. Y que si algo, por lo menos en todo este tiempo de militancia que he tenido, hemos aprendido, son dos cosas. Uno, Chávez nos enseñó a no dejar a nadie atrás. A nadie atrás. Hay un principio en Guerra de Guerrillas de Ernesto Che Guevara que dice que la columna avanza al paso de su cuadro más lento. El bloque de militantes, en aquel tiempo hablaba de la columna guerrillera, el bloque de militantes, tiene que ir al paso, así como los elefantes, así como los animales cuando se mueven en manada, al paso de su cuadro, de su persona más lenta. Si es un anciano, tenemos que ir al paso de ese anciano. Si es un niño, tenemos que ir al paso de ese niño, porque tenemos que cuidarnos. Para eso es una sociedad, para cuidarse. Y si ustedes me preguntan a mí si nosotros tenemos que agarrar y dedicar un esfuerzo y un sacrificio a que las personas que fueron abandonadas por otros y que hoy están caminando lento en los barrios, a propósito de que sus hijos decidieron traicionar a su patria, decidieron irse, escuchar y ahora están vomitando odio de afuera, porque los hay también. Los hay también. Hay mucho resentimiento en un grupo particular de la migración. Y dejaron a los padres aquí, como los padres son chavistas y como los padres son, entonces, déjalos ahí abandonados, que lleven piedras, que los mantenga maduros. Bueno, sí. Y si nosotros tenemos que caminar mucho más lento para mantener a esas personas abrazadas bajo el cobijo de la revolución, tocará. Cuando aquí no entraba un solo bolívar, el presidente Nicolás Maduro agarraba, suponiendo el caso que sea el papá de todo el país, ¿no? El presidente de la República es el que, o la mamá de todo el país, son los que gestionan la economía de una nación. Con 2 lochas en el bolsillo agarró y dijo, mira, nada, chicos, vamos a hacer de tripas corazón. Fue la frase que dio una oportunidad y dijo, Dios proveerá. Y lo criticaron, ay, ¿cómo así? Y agarró con 2 lochas en el bolsillo, se montó el tema de los CLAPS y le entregó el sistema de subsidio y de distribución a las personas en la mano. Funcionó. Y sigue funcionando. Mientras tú gritas de allá desde Miami, desde Madrid,
come gorgojo, no sé qué. Aquí tu mamá, tu abuela y la familia venezolana está comiendo gracias al presidente Nicolás Maduro. Porque María Corina, porque la oposición, porque el señor Edmundo, porque Guaidó se encargaron de que no entrara un solo bolívar a esta casa. Fueron salvajes, intentaron matar a este pueblo de hambre para que votara a favor de ellos y recibieron lecciones durísimas, y no aprenden. No aprenden. Yo hace rato hablaba del tema del principio de redención de los seres humanos y que la gente puede cambiarnos, la gente puede reflexionar. Pero el que no reflexiona es el malandro, el asesino en serie, eso es imposible, eso no reflexiona nunca. Requiere muchos años de descontaminación, de atención psicológica, etcétera. O sea, es como que tú agarras y digas, no, Charles Manson se va a convertir en un tipo normal. No, ahí hay un alto grado de psicopatía. Y es exactamente lo mismo, no se cansan de fregar, no se cansan de joder. Creo que ese término, el término médico allí, la psicopatía política, deberían estudiarse, ¿no? o desarrollarlo. Hay gente que no se cansa de agredir al otro. Entonces nosotros, bajo ese concepto, primera lección, el chavismo no deja a nadie atrás. Y la segunda, y con esto voy a despedir el programa, con todo lo que ha pasado, el rescate de los 252 venezolanos, el balbuceo y el lloriqueo de Trump por otro lado, al que Venezuela hace casos omisos, y además que toda América Latina se le está volteando a Donald Trump, e incluso en manos de Donald Trump, ahorita iniciaron protestas en toda Ucrania contra Volodymyr Zelensky. Y se va a venir una sorpresa ahí. Candela. Y encima de eso, viendo cómo se asusta el diplomático McNamara a la hora de que le dicen o se juegan con él para que ofenda al presidente Nicolás Maduro, hay un segundo elemento que queda súper claro y es que el chavismo no pare pendejos. Comandante Chávez, no pare pendejo.